¿Ya tuviste la necesidad de representar constantes o valores fijos en Java y sin muchas líneas de código? Si te interesa aprender cómo funciona, entonces ven conmigo. Primero que nada, entendamos qué son constantes. Las constantes son variables que contienen un valor fijo, como lo mencioné anteriormente, y esto quiere decir que durante la ejecución del programa este valor no cambiará. ¿Cómo representamos esto con Java? Para eso estaré utilizando Eclipse, en donde he creado un pequeño programa con una clase de nombre principal. Aquí podemos ver en pantalla que no contiene más, solo que nuestro método main para que consigamos entonces ejecutar nuestro programa. Entonces vamos allá. ¿Cómo haríamos una constante o declararíamos un valor constante en Java? Para eso utilizamos entonces nuestro valor public, nuestra palabra public, static, que quiero que sea del tipo estática, final, en donde final indica, ¿no?, para lo que sería el compilador que estamos tratándonos de una constante y que este valor no podrá entonces ser modificado. Y para eso debemos entonces definir también un tipo. En esta oportunidad yo voy a usar el tipo string porque quiero hacer un ejemplo con los días de la semana. Entonces voy a colocar aquí día lunes, mejor, queda mejor explicado. Y por las convenciones del programa, todas las constantes son escritas en mayúscula. A esto voy a darle un igual, abriré comillas y escribiré entonces el valor para esta constante. Ahora podemos ver inclusive que al terminar y colocar el punto y coma, el nombre de mi constante ahora está más resaltado, está en un color azul, identificando entonces que esto aquí es una constante. Ahora, imaginemos que queremos hacer todos los días de la semana. Voy a tener muchas más líneas de código en donde voy a repetir nuevamente public, static, final, string, muchas palabras repetidas. ¿Será que no existe una forma más simple de hacer esto con Java? Claro, a partir de la versión de Java 5 fue incorporada al lenguaje los tipos de datos enum, con el objetivo de mejorar mucho sobre el uso de las constantes. Pero, ¿qué son? Según la documentación oficial, los enum son los tipos de datos especiales en donde una variable puede contener el valor de un grupo de constantes predefinidas. Esto puede parecer un poco confuso en la teoría, pero como aquí nos gusta mucho colocar las manos en la masa, vamos al código para entender un poco mejor cómo declararíamos un tipo de variable enum. Entonces aquí voy a ir a mi paquete que ya había creado anteriormente enum, voy a dar aquí en nuevo y voy a crear una clase de tipo enum. Entonces el propio Eclipse ya nos ofrece la opción de crear un tipo de enum. Voy a clicar y le vamos a dar entonces lo que sería un nombre, y en esta oportunidad va a ser día porque quiero representar los días, ¿no?, de la semana. Aquí vemos entonces que tenemos nuestra palabra enum, nuestra palabra clave para conseguir declarar y que el compilador entienda que estamos hablando de este tipo de datos. Y aquí lo que voy a hacer simplemente es escribir los días de la semana. Como son constantes, los escribiré en letra mayúscula y los separaré entonces por coma, los valores. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero aquí podemos ver entonces que tenemos nuestro enum. Pero los enum son algo mucho más que constantes, ya que esta clase puede utilizar otros métodos y propiedades. Existen algunos métodos como el método values, el método ordinal, el método name, y vamos entonces a la práctica a experimentar, ¿no?, para qué podemos usarlo. Aquí primero que nada voy a guardar lo que sería mi clase enum y voy a volver nuevamente a mi clase principal porque ahora vamos a jugar un poquito con estos enum. Voy a dejar esto aquí, vamos a eliminarlo para no causar confusión, que es la forma antigua de cómo se declaraban anteriormente las constantes, y podemos ver cómo sería la diferencia. Imagínense que aquí tuviésemos muchas más líneas, tuviésemos unas 7 líneas solo para conseguir declarar lo que sería este día de la semana, y como lo hemos resumido y hemos escrito mucho menos. Entonces es súper genial. De momento vamos a eliminarlo también para no tener confusión. Y para conseguir lo que yo quiero hacer es mostrar para el usuario todos los datos que están dentro de mí en un día. Y para eso entonces voy a usar la ayuda de un ciclo for. Entonces voy a escribir mi ciclo for, voy a llamar a mi enum día, le voy a dar un nombre a cada elemento, va a ser día también. Voy a escribir 2 puntos y aquí es donde yo voy a llamar entonces a mi método.
día, punto. Y podemos ver aquí entonces que inclusive el propio Eclipse ya nos da algunas sugestiones, ¿no? De lo que podemos hacer. Podemos ver todos los campos, podemos ver los métodos también que utiliza. Y en esta ocasión quiero usar el método values. Entonces esto es lo que quiero hacer. Voy a abrir aquí una llave y lo que voy a mandar es a imprimir en pantalla. Entonces aquí, aprovechando porque nuestros videos tienen un poquito de todo, voy a aprovechar para enseñarles un pequeño truco del Eclipse. Si ustedes escriben sysout y dan un control espacio, él autocompleta para ustedes lo que sería este comando para imprimir en pantalla, para mostrar los datos en pantalla. Súper interesante. Aquí voy entonces a colocar un mensaje que va a decir: el día de la semana es dos puntos, espacio, para que no quede uno pegado el otro, y lo voy a concatenar entonces con mi variable o con cada elemento del tipo día que va a ser impreso aquí. Entonces él debería mostrar el día de la semana y el día dependiendo del ciclo. Entonces vamos a guardar y vamos a ver en la práctica cómo esto funciona. Entonces podemos dar botón derecho, vamos aquí hasta Run As y voy a agrandar aquí un poquito mi consola para que podamos ver que efectivamente imprimió tanto el mensaje como los valores que están contenidos dentro de mi en un día, que en este caso son los días de la semana. Genial, ¿no? Ahora vamos a experimentar con los otros métodos que había mencionado anteriormente. Entonces voy a disminuir aquí un poco el tamaño de mi consola. Vamos a dejar allí mismo el ciclo for y ahora yo quiero entonces, vamos a crear primero que todo una instancia de nuestro enumerador. Entonces voy a llamar aquí a mi enumerador día y yo quiero accesar específicamente al valor del domingo. Entonces voy a crear aquí una variable domingo que va a ser igual a un elemento día, punto. Y aquí podemos escoger si queremos miércoles, martes, lunes. En mi caso voy a usar domingo. Entonces le voy a dar aquí punto y coma y podemos ver entonces que ya está asignado a nuestro valor domingo aquí, el día domingo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Voy a usar nuevamente el comando sysout, control espacio, porque yo quiero imprimir aquí, perdón, no necesito las comillas, voy a imprimir domingo, punto, veamos aquí algunos que tenemos, es name, que nos devolvería entonces un string con el nombre de ese valor específico de nuestra constante, que vamos a ver en pantalla, que es lo que nos devolvería. Voy a usar nuevamente aquí el sysout, control espacio, y voy a accesar entonces al domingo.ordinal, que nos devolvería entonces el número en donde él se encuentra dentro de nuestro enum, dentro de ese array. Aquí sysout, control espacio. Y puedo usar también otro método que es muy interesante, donde sería domingo.toString, que en este caso lo que haría es convertir del tipo enum al tipo string. Generalmente necesitamos hacer ese tipo de conversiones tal vez para mostrar datos de una mejor forma y ya tenemos un método que lo podemos utilizar directamente. Entonces vamos nuevamente a guardar nuestro programa y a ejecutar. Con botón derecho vamos a Run As, casi en el final de nuestra lista, y ejecutar Have Application. Entonces voy a agrandar nuevamente aquí lo que sería mi consola. Podemos ver que continúa imprimiendo los días de la semana. Vemos que lo primero que imprimió aquí sería entonces nuestro name, que sería domingo, ordinal, que sería el valor en la lista del enum, y nuevamente escribió nuestro valor pero convertido en string. Entonces aquí no percibimos mucha diferencia porque son strings, pero a nivel de tratamiento de datos podemos ver una diferencia. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué domingo es el número 6 si en teoría es el séptimo día de la semana? Entonces, volviendo aquí a mi clase día, podemos ver que no siempre los arrays comienzan a ser contados a partir de 0. Entonces el lunes sería nuestro día 0 y por eso el domingo sería entonces nuestro día final, el día 6. Volviendo a nuestra clase principal, vengo a hacer otra provocación y un test. ¿Qué pasaría si aquí cuando voy a instanciar esta clase, en vez de escribir domingo, escribo un día que no existe dentro de nuestro enum? Por ejemplo, trimingo. Vemos que da un error, ¿cierto? ¿Y por qué será que esto sucede? Una cosa muy interesante de los enums es que si le decimos a una clase de un método que va a recibir un tipo enum,
El compilador comprobará en tiempo de compilación que realmente estemos pasando un valor de ese num, cosa que no sucede con otras constantes como de tipo entero o de tipo string, ya que el compilador comprobará simplemente que estemos pasando uno de estos tipos sin importar realmente el valor, siempre y cuando sea un int o un string, por ejemplo. Entonces es súper interesante. ¿Y cuándo sé que debo usar enums? Debes usar este tipo de datos cuando quieras representar un conjunto fijo de constantes. Esto incluye enumeraciones del tipo natural como los planetas del sistema solar y conjunto de datos en donde se conoce el valor de cada constante en tiempo de compilación, como las opciones de un menú, los colores o en nuestro caso los días de la semana. ¿Qué me dices? Ahora que conoces las ventajas de los enums, ¿te atreves a usarlos en tus proyectos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te interesa aprender a desarrollar aplicaciones en Java, en la descripción del video estaré dejándote contenido muy interesante para que puedas dar tus primeros pasos con este lenguaje. Y no lo olvides, si te gustó este video dale me gusta y si aún no te has suscrito, suscríbete, que todas las semanas colocamos contenido con el que podrás aprender mucho y sumergirte en tecnología. Hasta la próxima.